Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré otra entrega de relatos breves de terror ocurridos en el metro de la Ciudad de México. Las historias de esta noche son muy variadas, desde un par de usuarios con 2 experiencias que en verdad los dejarán pensando mucho esta noche, hasta el relato de un empleado de este medio de transporte con una experiencia que quizá no habíamos escuchado o no podríamos imaginar, porque tiene su origen en la cotidianidad de las personas que laboran en este lugar. Antes de comenzar con los relatos de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a mis 2 canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, aportar al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en Maestros de la Oscuridad en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. Las voces de la pared. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Brenda y esta noche te escribo para contarte una experiencia breve que me ocurrió en el metro de la Ciudad de México. Cabe mencionar que yo soy originaria del estado de Puebla, pero como tengo familiares en la ciudad, es común que viaje para visitarlos o simplemente para ir de compras o asistir a un concierto o a algún evento cultural en específico. Cuento esto porque de cierto modo estoy familiarizada con el metro, no tanto como las personas que viven ahí, pero sí lo suficiente para ubicar las líneas más conocidas y saber lo básico para cuidarme y andar en este medio de transporte. Por lo regular, debido a estas actividades, siempre lo he usado durante el día o en las tardes, y desde niña, cuando iba con mis papás, me llamaba la atención que en las paredes de casi todas las estaciones, cuando me recargaba en ellas, alcanzaba a escuchar unas voces de distintos tipos de personas. Cuando era pequeña, no ponía atención en sus conversaciones, solo recuerdo haberles comentado a mis papás sobre esto, pero ellos siempre me decían que eran trabajadores, porque la mayoría de esas paredes eran huecas, pero conforme fui creciendo, noté que seguí escuchando aquellas voces, y cuando era joven, con más madurez, comencé a notar que las conversaciones eran de personas que parecían estar perdidas, ya sabes, preguntando por direcciones para llegar a algún lugar, pero las más perturbadoras eran las conversaciones de aquellas personas que preguntaban desesperadamente cómo podían salir de ahí. Con el paso del tiempo, cada vez que voy, prefiero ponerme audífonos cuando tengo que usar el metro, porque así evito escuchar estas raras voces, las cuales por mucho tiempo creí que eran fruto de mi imaginación, pero hace poco, escuchando los relatos de tu canal, tuve la oportunidad de visitar nuevamente la ciudad, y en esta ocasión, cuando esperaba el metro en la estación Salto del Agua de la línea 8, me quité los audífonos y me recargué en la pared, y tal como en las ocasiones anteriores, volví a escuchar esas extrañas voces, las cuales, esta vez, se escuchaban verdaderamente desesperadas, gritando por ayuda y pidiendo que alguien respondiera si era capaz de escucharlas. En ese momento, sentí la necesidad de decirles que sí las oía, así que a manera de respuesta, toqué 3 veces la pared, y en respuesta a ello, escuché varios golpeteos provenientes del interior, los cuales me dieron mucho miedo, por lo que me alejé y me dirigí a la zona de torniquetes. Una vez ahí, arriesgándome a que me tildaran de loca, le dije al policía
que había escuchado unos gritos de ayuda detrás de las paredes, por si se tratara de algo real, pero el policía, mirándome con cierta empatía, me dijo que no me preocupara, que no eran personas reales, que eran las almas perdidas del metro, que había personas que eran capaces de escucharlas, pero cuando revisan, nunca hay nadie detrás. La verdad, esta experiencia me puso algo triste, en lugar de darme miedo, y me siento hasta cierto punto impotente por no poder ayudarlas, pero aún así decidí compartir con ustedes mi relato, para al menos dedicarles una oración para que puedan encontrar la luz. El ciclo sin fin. Buenas noches, Dan. Me gustaría presentarme como lo hacen la mayoría de personas que comparten sus relatos con la comunidad, pero en mi caso, esto me podría traer problemas, ya que actualmente sigo laborando en el metro de la Ciudad de México, y aunque estoy por jubilarme, prefiero mantener mi identidad en el anonimato, por respeto a la institución que me ha dado tanto en esta vida. Y es que este trabajo es tan demandante que el metro se convierte para nosotros, en muchas ocasiones, en nuestra primera casa, porque es el lugar donde pasamos la mayor cantidad del tiempo y donde convivimos con nuestra segunda familia, es decir, con nuestros compañeros de trabajo. Pero así como este empleo te deja grandes recuerdos que siempre atesoraré, también te deja momentos muy amargos, siendo los peores cuando nos toca presenciar y ser parte de uno de los tantos accidentes humanos que suelen ocurrir en las vías de este medio de transporte, los cuales no es necesario especificar porque creo que es muy obvio a lo que me refiero, y en mi caso, gracias a Dios, nunca me tocó una situación así, pero sí tuve un par de compañeros que quedaron muy atormentados por este momento, porque en realidad nosotros como conductores no tenemos mucho que hacer cuando esto sucede, porque no tenemos ningún tiempo de reacción para evitarlos. Pero lo que sí me ha pasado ha sido una serie de situaciones paranormales que tienen relación con lo que acabo de contar. La primera vez que me sucedió fue hace varios años, mientras conducía mi convoy en los túneles de la línea 2. Esa vez venía totalmente atento a las vías y a las indicaciones de mis compañeros, cuando de repente, entrando en la estación Tacuba, vi claramente cómo una persona saltó hacia las vías, directamente hacia mi cabina. Cuando vi aquello, realicé el frenado correspondiente, pensando que ya había ocurrido una tragedia, pero en el andén me percaté que las personas estaban completamente tranquilas, esperando a que arribara el metro para poder subirse, lo que llamó mi atención, porque en este tipo de sucesos, normalmente las personas se alteran. Por tal motivo, me relajé un poco y caí en cuenta que no había ninguna señal del accidente en el cristal de mi cabina, por lo que aquello realmente nunca había pasado. Quizás se había tratado de una ilusión. Esa vez, también creí que pudo haber sido mi imaginación o el estrés, pero unos meses después viví la misma experiencia, pero esta vez dentro del túnel, cuando vi claramente que un usuario venía caminando en las vías, pero justo igual que la vez pasada, el metro solo lo atravesó, como si se tratara de un fantasma. Esta experiencia la he vivido más de 10 veces en todos los años que llevo trabajando en este lugar, y en todas ellas la situación siempre ha sido distinta. A veces es un hombre, otras una mujer, y siempre el accidente ocurre de distintas formas, por lo que platicando con mis compañeros, algunos de ellos me confiaron haber vivido algo semejante a mí, y que después de investigar un poco, se percataron que esto sucedía en las zonas cercanas donde había ocurrido algún accidente real, por lo que entre ellos era común creer que se trataba de almas en pena, las cuales tenían que revivir una y otra vez aquel fatídico accidente hasta que pudieran pagar su pena por haber hecho tal acción.
Personalmente, no sé si realmente se trate de eso, porque prefiero creer que se trata de meros reflejos que por algún motivo se quedan atrapados en las instalaciones del metro, porque quiero creer que estas personas que hicieron esto por algún motivo ya fueron perdonadas por Dios y están descansando en paz en algún otro lugar, al otro lado del metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Luis. Hace poco descubrí tu canal con el video de confesiones de un nahual y desde entonces no me pierdo cada uno de los estrenos en tus 2 canales de YouTube, tanto en este como en Letras en la Niebla, porque en verdad soy fanático del terror en general. Me gusta verlo en la tele, en el cine y en los videojuegos. Quizá debido a que hasta hace poco nunca me había pasado algo y siempre creía que todo esto no era real, pero hace un par de meses me pasó algo sumamente extraño que hasta el momento no puedo comprender. Esa vez yo había salido de mi trabajo en el turno nocturno, por lo que eran cerca de las 7 de la mañana cuando abordé el metro en la estación Santa Anita, con la intención de bajarme en Consulado, que es donde quedaba la casa donde vivía. Como todas las mañanas, apenas me subí, me acomodé y me dormí porque ya estaba acostumbrado a echarme una ligera siesta y despertar justo en la estación mencionada, pero esta vez, cuando abrí los ojos, me asusté demasiado y mi corazón no dejaba de latir intensamente cuando me percaté que me encontraba en la estación Vallejo de la línea 6. Al principio pensé que quizás se trataba de un error, porque en ciertas ocasiones se suelen usar trenes que no corresponden a la línea del metro en cuestión, es decir, que pensé que solo era un error en la guía de estaciones que estaba pegada al interior del andén, pero cuando miré hacia afuera, no lo podía creer, porque fue en ese momento cuando me percaté que en realidad me encontraba en otra línea del metro, prácticamente al otro costado de la ciudad. Esto es prácticamente imposible, porque para ello debí haberme bajado en Martín Carrera y caminar varios minutos para transbordar de línea. Cuando les repito, yo nunca desperté. Cuando he contado esto, muchos me han dicho que quizás soy sonámbulo o que me pegué en la cabeza y que no recuerdo cuando transbordé, pero a mi favor, debo decir que esa vez, cuando me subí en Santa Anita, me aseguré de ver mi teléfono para cerciorarme que eran las 7:15 en punto, y cuando desperté, apenas eran las 7:35, es decir, que solo habían pasado 20 minutos, lo que era físicamente imposible, porque ya había avanzado más de 3 estaciones en ese corto periodo de tiempo, sin contar el tiempo que debía haber pasado en el transbordo de línea. Hasta el momento, no encuentro una explicación lógica a esto. Algunas personas me han dicho que simplemente fue un salto temporal, como los muchos que se cuentan en internet, pero otras me han hablado de ciertos tipos de abducción en los que la víctima tiene este tipo de saltos de tiempo y espacio. Y preocupantemente, esta es la versión que más me hace sentido, porque después de ese suceso me apareció una extraña marca en el brazo derecho, parecida a una cicatriz, pero hecha a base de pequeñas líneas, conformando una extraña figura geométrica. Espero que alguien del público me pueda decir su opinión o si han vivido algo semejante. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad. Cuéntenme, ¿qué les parecieron las historias? Muy variadas, ¿verdad? Personalmente, creo que todos los relatos de esta noche fueron bastante perturbadores, a su propia manera, pero cuéntenme, ¿cuál fue su favorito? O el que seguramente les provocará pesadillas a la hora de dormir. Recuerden que si han tenido alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo
cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestros dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios si ustedes han vivido un salto temporal o un tipo de abducción sin necesidad de que haya ocurrido forzosamente en el metro, o también pueden compartirme un GIF o un emoji de un sombrero. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.